Hemos pecado solamente contra un Dios santo, santo, santo. Hola, Iglesia de Cristo, amada Iglesia del Señor. Otra vez un abrazo les mando aquí de mi parte. Que la bendición de Dios sea sobre su vida, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Vamos a orar un momento. Rey de reyes, Señor de señores, perdona nuestro pecado. No venimos a pedirte perdón porque no tenemos plata, ni mucho menos a pedirte perdón porque no hemos estudiado física o matemáticas. No venimos a pedirte perdón porque no hemos hecho algún descubrimiento y no hemos logrado tener ningún invento para el bien de la humanidad. Queremos pedirte perdón porque pecamos contra ti, solamente contra ti. Cuando soy grosero contra mi pareja, estoy pecando contra ti. Cuando de mis labios salen palabras groseras, estoy pecando contra ti. Cuando maltrato a mis hijos, estoy pecando contra ti. Cuando soy deshonesto en algún negocio, estoy pecando contra ti. Cuando robo a mi empresa, estoy pecando contra ti. Cuando robo a mi patrón, estoy pecando contra ti. Cuando robo a mi empleado, estoy pecando contra ti. Entendamos esa verdad. Todo pecado es primeramente contra Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Queremos, Señor, entender esta pequeña pero gran verdad. Que todo se resume a una sola palabra: pecado. Ahora, Señor, por favor, siempre te pido, cariñoso Espíritu Santo, que seas tú hablando a través mío. Solamente hablar tu palabra y nada más que tu palabra. Porque solo tu palabra es vida. Porque solo tu palabra es viva y eficaz. Ninguna otra palabra ni es viva ni es eficaz. Gracias, Padre amado. Señor, a los oyentes, por favor, dispone un corazón humilde, un corazón sencillo, para recibir esta sencilla enseñanza con humildad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, por favor. Versículo 6, 23. Un texto muy conocido. Y dice la hermosa palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En muchas partes del mundo están ocurriendo cosas muy difíciles de comprender, al menos para mí. Donde ya todo es normal, donde todo es natural, donde un ser humano se puede casar con un animal, donde un ser humano se puede casar con un robot. Y vemos el contraste que ofrece aquí el apóstol Pablo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Dice el apóstol Pablo, por servir al pecado se recibe muerte. Por servir a Cristo se recibe vida eterna, vida en abundancia. El pecado da como sueldo al pecador, como salario, no le da dinero, no le da monedas, no. Le da especie. Una especie que daña por completo toda la mente, el alma y el cuerpo del pecador. En cambio, Dios no da un salario, Él da es un regalo, una dádiva. La gracia. Y recordemos que gracia es el favor inmerecido de Dios
que otorga salvación al culpable. Esa definición es muy claro que la comprendamos. Gracia, salvó, favor inmerecido de Dios que otorga salvación al culpable. Para el sueldo del pecado, el pecador debe trabajar muy duro por ese sueldo. ¿Cuál es ese sueldo? La muerte. Hay un proverbio popular que dice, más mal paga el diablo a quien bien le sirve tanto. Pero para yo recibir vida eterna, el pecador no debe trabajar duro. No. Porque en la salvación usted y yo somos completamente pasivos. Para recibir la vida eterna se da es por la sola fe en Cristo. Quiero que entienda esto. Al cielo se va sin merecerlo. Al infierno se va por méritos. Hemos estudiado las personas que van al infierno merecen estar allí. Eso es justicia. Las personas que van al cielo no merecen estar allí. Eso es gracia. Ahora, yo tengo una idea correcta del cristianismo cuando conozco bien la maldad del pecado y debo cavar, para yo poder edificar un edificio muy alto, yo debo cavar muy profundo para hacer buenas bases para que el edificio esté edificado sobre un buen fundamento. Por eso, toda idea errónea de santidad proviene de una idea errónea del pecado. Y quiero que veamos unos pequeños puntos. Y el primero es que cuando yo tengo un conocimiento correcto del pecado, necesariamente yo busco de manera incesante a Cristo mi Salvador. Si yo no tengo un conocimiento correcto del pecado, hace que todas las doctrinas de la Biblia sean solo palabras. Porque lo primero que hace Dios cuando convierte a alguien en una nueva criatura en Cristo, lo primero que hace es arrojar luz al corazón de la persona y mostrarle que es un pecador culpable y que debe empezar a vivir de una vida diferente desde el momento de la conversión, y que lo que más debe buscar por encima de todo es la santidad, es agradar a aquel que le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Recordemos que en Génesis la creación material comenzó con luz. Hágase la luz. Bueno, lo mismo sucede con la creación espiritual. Cuando yo soy una nueva criatura en Cristo, comienza con luz, la luz del Evangelio. Y entonces el Evangelio comienza a brillar en mi vida, y eso es un adorno para mi diario actuar. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, dice la bendita palabra de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en el ser de Jesucristo. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, recibimos la luz del Dios de gracia, de Cristo Todopoderoso, y esa luz no es para guardármela para mí mismo. Esa luz es para transmitirla a otros, de tal manera que yo debo andar de tal forma que cuando la gente me vea la persona de Cristo. Por eso el cristianismo es tan elevado, es una cosa solamente para gente, wow, que
entienda lo que es ser cristiano. Desafortunadamente para la iglesia de hoy, nada es pecado. Y que hemos de ser respetuosos con las diferentes maneras de pensar, que hemos de ser respetuosos con las diferentes maneras de vivir. Y voy a decirle algo. Si usted defiende a los ladrones, ¿es porque usted ama ser ladrón? Si usted defiende al corrupto, es porque usted ama ser corrupto. En una sola palabra, si usted defiende el pecado, es porque ama el pecado. Tristemente, debo decirlo, hay poca santidad en la iglesia de hoy, porque la gente cree no ser tan pecadora. Y el problema es que el pecador odia al consejo divino. Odia lo que la Biblia dice, por eso no le gusta leerla. Odia orar en secreto, porque dice, orar a Dios, ¿de qué me sirve a mí orar al Señor? ¿De qué me aprovecha a mí orar a Dios? ¿De qué me aprovecha a mí humillarme delante del Señor? No, yo soy el que soy, yo veré lo que hago, yo gobierno mi vida, yo hago lo que me plazca. Y David había entendido esto, y David odiaba reunirse con los malignos. Salmo capítulo 26, Salmo 26, versículo 5, mire lo que dice la hermosa palabra de Dios. Mire lo que dice el rey David. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. ¡Qué bien! Salmo 31, 6. Mire lo que dice la Escritura. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Y el Salmo 101.3. Mire lo que decía el rey David, una persona rica, millonaria, rey pastor. Aborrezco a los vanidosos. Hoy la gente en la iglesia, ¿cómo se ha vuelto de vanidosa? No han leído el libro de Eclesiastés que dice todo es vanidad de vanidades. A la gente le encanta dar testimonio de que, sembró un carro y entonces recogió un carro último modelo. Yo después de ayunar durante 40 días, Dios me mostró que debía invertir ese dinero ahí y ¡wow! Me lo devolvió al 1000 por 1. Tanta tontería, tanta vanidad necia. Y eso decía el rey David, aborrezco a los que esperan en las vanidades. Y el Salmo 101.3 dice el rey David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Cuánta gente no se ha desviado de la Escritura? Cantidades de personas se han desviado de la palabra del Señor. Por eso enriquecerme con dinero municipal hoy en día no es pecado. No, eso es aprovechar la bendición de 4 añitos de gobierno. El otro día yo le decía a alguien, a un líder cristiano, le decía, ¿usted cómo le hace campaña a ese político corrupto? Y él me decía, bueno, es que voto por él porque a mí con él me va bien. ¿Qué respuesta más necia, por Dios? Hoy en día no ser violador es pecado. En Estados Unidos quieren aprobar que se vea muy bien la relación entre una persona de 50 años y un niño de 7 años. ¡Qué horror, por Dios! ¿Qué es eso? Hoy no es pecado ser pedófilo, hoy nada es pecado. Hoy eso se está mostrando como una alternativa de vida muy respetable, una diversidad, una opción de vida. El cristianismo facilista de hoy es tan pobre que tiene un concepto muy equivocado del pecado, al punto que cree que el pecado es algo subjetivo.
Y voy a decir esto que me da mucho dolor. La iglesia de hoy se ha vuelto tolerante con lo repugnante. No hemos entendido que el pecado lo daña todo. Y el pecado no se recibe por no haber tenido educación, o por ser de estrato 1, o por ser de estrato 2 o 3. Eso no tiene nada que ver. El pecado no es una cuestión que porque a mí no pude ir a una universidad privada, eso no tiene nada que ver. Ni el pecado se contagia por malas compañías, claro que no. Sino que es una depravación congénita que heredamos de Adán y Eva. Y quien ama el pecado, ahí está la diferencia, ama las malas compañías. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos vive, a aullar aprende. Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra de Dios. La Biblia es un libro majestuoso, maravilloso, pero es que a la gente no le gusta leer, porque cuando yo leo la Biblia, ella empieza a leerme y me desnuda y me dice la verdad. Es más fácil yo criticar la Biblia, es más fácil yo juzgar la Biblia, que permitir que ella me desnude, tal y como soy. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová, santo Dios, este verso es increíble, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Santo Dios. En Génesis 18:20 dice que Dios se da cuenta que en Sodoma y Gomorra ellos pecaban en extremo. Isaías capítulo 1, verso 6, el profeta mayor, Isaías capítulo 1, verso 6, mire lo que dice la escritura. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa santa, o sea, ¿quién? En el hombre natural, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué me está diciendo este versículo a mí, la Biblia? Que la maldad de un pueblo es grande cuando los más notorios pecadores son quienes están en autoridad. No dice la gente, ¿por qué roba tanto? Hay tanta delincuencia, que roban celular, que roban 200, 300, 400 celulares al día. En Colombia hay un promedio de 150 violaciones de niños al día. Bueno, mire lo que dice la Biblia. La maldad de un pueblo es grande cuando los de arriba cometen los peores pecados, cuando los que tienen autoridad son los más corruptos y no les pasa nada. Eso es lo que está diciendo el libro de Isaías. Grande es la maldad cuando los malvados son grandes. ¡Uah! ¿Y el mal cómo se camufla? En cortesía, en los de cuello blanco, en buenos modales. No te preocupes. Eso está bien hacerlo. Vamos a regalar 1 millón de mercados. Bueno, cada mercado nos cuesta a nosotros 20,000 pesos. Pasamos, que solamente vale 40,000 pesos. Nosotros tenemos que ganar algo. Eso no tiene nada de malo. Y además el pueblo votó por nosotros. Y vamos a llevar a la iglesia una ofrenda generosa. Y entonces ese dinero queda santificado. ¡Qué horror, por Dios! Dice Spurgeon que no pecan por descuido, sino que pecan de manera pensada, de manera planeada, de manera deliberada, con el fin de hacer el mayor mal posible para el pueblo y el mayor bien posible para ellos mismos.
Marcos capítulo 7. Yo sé que estoy hablando de textos muy conocidos y qué bueno. Pero una cosa es yo leer la Biblia, una cosa es memorizarla y otra muy diferente yo vivirla y yo obedecerla y someterme a ella y ser manso a la voz de la Escritura. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, lo dañan absolutamente todo. Ahora es increíble, entonces dicen, vamos a donar 1.000.000 de frascos de alcohol industrial. ¡Ah, bravo! ¡Qué buenos son! Y cada frasco vale 4.000 pesos, pero lo facturan para que con dinero público se factura a 20.000 pesos. Esos son los tales benefactores. Pero uno de los versículos que a mí más me gusta de la Biblia es cuando dice la Escritura en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Yo me puedo burlar de usted, yo puedo burlarme de la iglesia, yo puedo aparentar ser un tipo que vive un cristianismo, pero el cristianismo es a solas, es el secreto. Yo al Señor no me puedo burlar de Él, inclusive lo que pienso. Aquí Marcos enumera 13 asuntos terribles del ser humano. En Mateo 7, él enumera 7 cosas. Y hay una clave muy interesante que dice Matthew Henry, que habla de los falsos testimonios. ¡Wow! Dice que eso contamina la iglesia porque los falsos testimonios, cualquier testimonio personal siempre va a estar viciado, se ha exagerado, o la persona ha cambiado un poquito la verdad. Entonces, eso no edifica a nadie porque el testimonio, Dios sabe que está cargado de falsedad. Solamente la Biblia es pura, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, dice el rey David en el Salmo 119. Pero los demás testimonios están contaminados. Dice el Salmo 19, dice, tu palabra es el único fiel testimonio que sana el alma, que convierte el alma. Un testimonio de alguien para él puede ser muy bueno, pero para mí realmente no. El recién nacido, un bebé tan tierno que es la alegría de nuestra casa y a quien llamamos Angelito, realmente usted y yo sabemos que es un pequeño pecador. Y mientras dice agú, 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 lleva ya en su corazón toda clase de maldad. Cada día cuando empieza a crecer nuestros hijos, nos damos cuenta de su rebeldía, de lo fácil que puede mentir un niño, de decir groserías. Uno dice, pero ¿dónde aprendiste esa grosería si aquí en casa jamás decimos una grosería? Nadie tiene que enseñársela. Eso brota del corazón del niño de 5, 6, 7 años de edad. Que si usted y yo dejamos a nuestros hijos hacer todas las cosas, desarrollará una maldad rápidamente sin la ayuda de nadie. Yo digo, ¿de dónde aprende el niño a hacer lo malo? De su propio corazón. La Biblia da la respuesta. Recuerda lo que dice Jeremías 17:9. Vayamos allá. Yo sé que usted conoce esa escritura, pero vayamos allá. Jeremías 17:9. ¡Ah! Santo Dios, gracias. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá?
voy a decirle algo. Es una locura, una demencia. Es ser uno muy tonto e insensato confiar en el hombre que no solo es débil, sino falso y engañoso. Recuerden, somos peor de lo que pensamos. En los colegios, por ejemplo, los niños son muy crueles entre ellos. Cuando tienen 10 años, 11 años. Entre ellos el matoneo es muy fuerte. Y Dios nos ha ahorrado, dice John Larson en su buen libro de Proverbios, en su comentario, que Dios a usted y a mí nos ha ahorrado el inmenso dolor de tener que contemplar el espectáculo repugnante que es el corazón humano. Solo Dios mismo puede soportar tanta maldad cuando ve nuestro corazón. Solo Dios mismo puede soportar tanta inmundicia que hay en nuestro corazón. Por eso hay muchos papitos ignorantes de la Biblia que son necios y tercos y tienen un dicho común, y es este: mi hijo es grosero, mi hijo toma mucho, rumbea mucho y es promiscuo, es rebelde y a veces es grosero conmigo y me levanta la mano, pero yo sé que en el fondo es un buen muchacho, pero yo sé que en el fondo tiene un buen corazón. Y entonces la excusa de muchos padres es: me lo dañaron en el colegio, los profesores no le pusieron atención, es que las malas compañías me lo dañaron. Pero perdóneme, un corazón malo se evidencia en su vivir, y un corazón malo escoge malas compañías. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que muchos padres no han sabido pastorear el corazón de sus hijos. Hay un buen libro de Ted Tripp que se llama Cómo pastorear el corazón de su hijo, se lo recomiendo. Por eso el Proverbio 4 dice algo muy claro, por favor. Proverbio capítulo 4 dice la palabra del Señor en el versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada. Ahí no dice guarde sus joyas, guarde el oro, guarde sus diamantes. No, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo peor que usted puede hacer en su vida es decir: yo sigo lo que dicta mi corazón, yo sigo lo que dicta mi conciencia. No, usted debe hacer lo que escrito está, lo que la Biblia dice y punto. Y hay algo tremendo: el hombre es capaz de ir a Marte, tiene satélites, y sin embargo es lleno de idolatría, esclavo de los más bajos vicios, y a menos que las personas no nazcan de nuevo, no hay ninguna esperanza para la humanidad. ¿Bajo qué circunstancias pecaron Adán y Eva? Bajo las mejores circunstancias. ¿Qué mejores? Bajo las excelentes circunstancias. Tenían todo. Eran dueños del planeta Tierra, tenían todo. Cristo, cuando fue llevado al desierto, ¿se acuerdan? Bajo las peores circunstancias, se mantuvo santo, santo, santo. ¿Se acuerdan que le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras, tú que llevas 40 días sin comer, dile a estas piedras que se conviertan en pan y coma. Le estaba pidiendo el diablo que hiciera algo pecaminoso, no. Pero el Jesucristo derrota a Satanás siempre. La santidad conviene a tu casa, dice la Escritura. La santidad conviene a su casa. La santidad conviene a su matrimonio. La santidad conviene a todas las áreas de su vida. Recuerden que el pecado lo daña todo. A nosotros los cristianos protestantes, reformados,
Estamos muy comprometidos con la Biblia y a mí más de una persona me ha dicho, es que usted es bibliólatra y usted solo acude a ella únicamente. Perdóneme, pero es que no hay otra verdad fuera de la palabra de Dios. La gente, y algunos me dicen, pero es que yo sí tengo una relación directa con el Espíritu Santo y Él me habla. Yo por eso lanzo palabra profética. Allá no hay señales, no hay prodigios, no hay testimonios de sanidad. Claro que mucha gente de nuestra iglesia ha sido sanada de leucemia, de cáncer, de operación del cerebro. Tenemos muchos testimonios, pero eso no es para predicarlo. El púlpito es un lugar santísimo en donde solo tiene lugar para Cristo, para el Verbo, para la Escritura. Fuimos criados, usted y yo, no para ser ricos. Fuimos criados no para vivir como reyes, como dicen algunos. Fuimos criados para ser templo del Espíritu Santo y no para ser un receptor de alcohol, no para ser un receptor de vicios, no para ser un receptor de nuevas artes. El hombre sin Cristo es solo ruinas. Miren, en todas las clases sociales el pecado es el mismo, en todas. Usted puede ser analfabeta en todo, pero siempre será un experto en pecar, sin que nadie se lo haya enseñado. Miren, es tan tremendo el pecado que aún después de estar en Cristo, el pecado sigue pegado a nosotros hasta el día de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios cuando el Espíritu Santo nos convierte y nos regenera? Pues lo que hace es que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y al momento de la tentación que hacemos, corremos a Cristo y nos humillamos bajo su poderosa mano. Job capítulo 15, siempre está ahí el pecado. Job capítulo 15, versículo 15, 16 dice: He aquí en su santo no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. El hombre sin Cristo jamás ve su propio pecado. El hombre sin fundamento bíblico se siente que no es tan pecador, que ya con ir un ratico y cantar un rato y levantar las manos, ir a un concierto cristiano bien agradable y hice mi oración de fe, ya la hice, punto. No se engañe a sí mismo, por favor. Y ahora la gente no ve la maldad de su pecado, la persona que no tiene un buen fundamento bíblico y solo ve su propia bondad y dice: pero es que yo apoyo mucho a la iglesia. Pero es que yo doy. Yo ya tengo ganado el camino al cielo. El apóstol Pablo dijo: tenga mucho cuidado, no vaya a ser y usted haya sido ejemplo para muchos y usted mismo venga a ser eliminado. El regenerado por el Espíritu Santo cambia su manera de pensar, porque eso es lo que hace Cristo. Su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de vivir, hay nuevos aspectos. Y se ve a sí mismo como abominable y vil, y por tanto se aborrece a sí mismo. Miren, yo llevo 35 años predicando el Evangelio, y cuanto más estudio la Biblia, me doy cuenta de que soy mucho peor de lo que pensaba. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Humillarme ante el Señor y entender que solamente la sangre de Cristo es la que limpia mis pecados, que solamente Cristo tiene la potestad de perdonar mis pecados, no ceremonias que yo haga, no liturgias ni cosas adornadas que yo pueda hacer en el templo.
Dice Martin Lloyd-Jones. A mí me encantan los libros de él. Es un comentarista y es un exegeta bíblico de lo mejor que pueda haber, y sin duda alguna. Dice, un cristiano no es una persona buena. Es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Cristo Dios. Qué verdad más cierta. Ahora, cuando conozco yo esta verdad, entonces yo no me comparo con nadie. El libro de Filipenses dice, trate a los demás como superiores a usted mismo. Se lo digo a una iglesia de estrato 20, que todo el tiempo se creían mejores que los esclavos. Y el apóstol Pablo les escribe, mucho cuidado, trate a los demás como superiores a usted mismo. No se compare con otros cristianos. Regularmente uno se compara con las personas, unos bien asesinos, unos bien corruptos, para yo sentirme mejor, para yo sentirme mejor persona y para yo sentirme no tan pecador. Le voy a dar un consejo. Compárese con Cristo, hombre, a ver cómo le va. Y le garantizo que no le va a ir nada bien. Compárese con las Escrituras. Que la Escritura sea la medida de su carácter, la medida de su actuar. Compárese con ella a ver cómo está. Y entonces usted y yo vamos a tener que postrarnos bajo los pies del Señor. Ni siquiera sobre los pies, bajo los pies de Cristo. Una señal segura, dice Adrian Rogers. Una señal segura de ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Y la prueba más aplastante de la inmensidad del pecado es el hecho de que Cristo tuvo que morir en la cruz para derrotarlo. La prueba más aplastante de lo inmundo del pecado, de que ningún Adán puede perdonar el pecado de otro Adán. La prueba más aplastante es que Cristo tuvo que ofrendar su vida de manera voluntaria y permitir ser molido por nuestros pecados, permitir ser aplastado como un gusano por nuestros pecados. Pero muchas veces usted y yo lo que hacemos es pisotear la sangre de Cristo cuando pecamos deliberadamente, cuando pecamos pensadamente, cuando 2 meses atrás planeamos muy bien el pecado que vamos a cometer 2, 3 meses después. Muy negra tiene que ser nuestra culpa para que solo la sangre preciosa de Cristo pudiera limpiarnos. Pesado tiene que ser el peso de nuestro pecado. Trillones de toneladas tiene que ser el peso de nuestro pecado para que Cristo Dios gimiera en la cruz, para que Él sudara gotas de sangre y para que Él gritara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pronto vamos a estudiar las 3 horas de oscuridad que tuvo Cristo en la cruz, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Fueron 3 horas de absoluta oscuridad, gimiendo porque Dios Padre lo había abandonado por completo. Recuerden que de las 7 palabras, la primera palabra, Cristo empieza diciendo, Padre, perdónalos. Le dice Padre. La palabra central, que es la cuarta, no le dice Padre, le dice Dios mío, porque Dios lo había abandonado. Pero la última palabra de las 7 palabras, ya de nuevo, Jesucristo le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por ello, un terrible error del ser humano es no darle importancia al pecado y darle más importancia a ganar dinero, a comprar cosas, a tener abundancia, a tener sirvientes, a tener fama y la alabanza de los hombres. De las cosas más terribles es que el hombre vea el pecado
como algo normal, como algo natural, que todo el mundo hace. Y lo más triste, que vea el pecado como una enfermedad. No, Señor. El pecado es una maldad del corazón, no tiene nada que ver con enfermedad. No, pobrecito, es que él es enfermo. Es que a él le gusta matar niños, es que es el enfermo. Y todos dicen, Dios es misericordioso. Imposible que me condene por mis pecadillos. Dios sabe que yo estoy lleno de buenas intenciones. Dios sabe que mis pecados no son tan graves. Pero recuerden que Cristo dijo, oísteis que fue dicho, oísteis. Habían cambiado por completo la doctrina. Le digo a los fariseos, oísteis que fue dicho que todo aquel que adultere, que se acueste con una mujer que no sea su esposa, pero recuerden lo que Cristo dijo, mas yo os digo, el que piense ya adulteró con ella. La vida cristiana es para gente que quiera vivir una vida muy elevada. ¿El cristianismo es exclusivo? Claro que es exclusivo. Es solamente para los escogidos de Dios, para gente que ha sido cambiado todo su ser, una nueva naturaleza. Todo el tiempo la gente intenta engañarse a sí misma con la creencia de que nuestro pecado no es tan malo como Dios dice que es. Y que la Biblia todo lo exagera. Está tan muerta nuestra alma que el Espíritu Santo tiene que regenerarnos y darnos vida. Pero aún después de haber sido convertidos, en muchos el alma está tan enferma que no venir a la iglesia el domingo no es pecado. No leer la Biblia todos los días, no, eso no es pecado tampoco. El domingo está bien. No orar en secreto al menos 1 hora al día, no, eso no es pecado. Yo 10 minutos y ya. Y antes de dormir 5 minuticos y ya, tampoco. No ser fiel hasta la muerte no es pecado. Por eso Jesucristo es el único hombre, siendo Jesucristo verdadero Dios, verdadero hombre. Él en su humanidad pudo decir, todo está consumado, porque lo que Él comenzó, Él lo terminó. Él con autoridad pudo decir, Señor, todo lo he terminado, todo lo he llevado a su fin con un buen propósito, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Usted y yo fuimos criados con ese propósito, con el principal propósito de glorificar el santo nombre de Dios. ¿Saben cuál es el pecado de hoy? Llegar tarde a la oficina. Eso sí es un gran pecado. Pecado es perder mi cuarto de hora con el político de turno. Eso sí es pecado, hombre. ¿Cómo no aprovechó, hombre? Esos 4 años para usted haberse enriquecido. Hombre, es que Dios me le mostró. Dios quiere que seamos ricos y vivamos como reyes, por favor. Usted va a la iglesia y se confiesa ya, y da una ofrenda ya, y santifica esa plática. No hemos entendido que un gran pecado es no gozar de los deleites de Dios. Y el gran pecado de nosotros es gozar de los deleites del mundo. Y termino con esto. El pecado, al igual que Judas, nos saluda, nos traiciona con un beso, nos da la mano con palabras lisonjeras y bonitas, nos adula y nos dice lo que queremos oír. El pecado nunca va a decir, soy su enemigo letal. El pecado nunca nos va a decir, voy a dañarle su vida, voy a dañarle su matrimonio, voy a dañarle su físico, voy a dañarle todo su ser. Él nunca va a decir eso. Él nunca va a decir, lo voy a destruir para que por la eternidad, por meritocracia,
porque usted merece ir al infierno, yo le voy a ayudar. El único cielo que vivirá el impío es la tierra. Y el único infierno que vivirá el escogido de Dios es la tierra. Hebreos capítulo 3, verso 13. Ya voy a terminar. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¡Wow! El pecado es un acelerante que endurece como concreto el corazón del hombre, y el pecado es un acelerante que pone el corazón del hombre tan duro que se niega a escuchar la sola escritura porque le molesta, porque le choca, porque le habla de pecado y le está diciendo que merece ir al infierno, que le está diciendo que todo es por gracia. Entonces le hiere el orgullo, le molesta su vanidad, porque le dice que la salvación es un asunto de gracia. Entonces la persona le molesta escuchar la sola escritura, y lo que le alegra y lo que anhela y desea es ver milagros. La gente, ¿cómo le gusta un Cristo milagrero? Qué tristeza, por Dios. No le gusta a un Cristo que le hable y nos trate con nuestro carácter, que nos trate persona a persona, y si tiene que operarnos, pues que nos rague y nos opere con su palabra, así nos duela. Pero hoy la gente está tan endurecida por el pecado que solo quiere oír y ver sanidades y solo quiere oír profecías. ¡Qué tristeza, por Dios! Y quieren ver todo lo espectacular y quieren poner luces en sus templos, poner luces como si fuera una discoteca. Y algunos dicen a bailar con Cristo, porque el pecado es un acelerante que les ha endurecido su corazón. No tienen un corazón blando para la Biblia, no tienen un corazón blando para la persona de Cristo, para humillarse ante la majestad del universo. La sola escritura, al ser obedecido, me lleva a la santidad, más que a cualquier otra cosa en el mundo. Y el último versículo, Hebreos capítulo 12, verso 13. Dice: Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El más santo de los santos es un pecador miserable y un deudor de la misericordia de Dios y un deudor de la gracia de Cristo hasta el último momento de su existencia. Por eso, yo le ruego que mire usted el pecado en la realidad. Porque si usted mira el pecado en su realidad, entonces cada día, muy temprano, antes de que se levante el sol, usted ya se habrá levantado y correrá a la poderosa medicina que nos proporciona salvación. Y esa medicina es la persona de Jesucristo. Y su voz viene a través de la sola escritura. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Su vida espiritual va a florecer y se va a cumplir lo que dice el Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera. Después lo voy a explicar, solo ese verso nomás. Cuando su vida espiritual florece por la palabra, la paz va a reinar en su vida, la paz va a reinar en su hogar, la paz va a reinar en su matrimonio, y va a haber respeto, va a haber ternura, va a haber comprensión, y va a entender que el cristianismo es una cosa muy entre el Señor y yo, no es un asunto de multitudes. Pero cuando falta la escritura en los corazones,
lo espectacular reina. Las sanidades físicas reinan, los milagros reinan, las profecías reinan, los falsos testimonios reinan. En nuestra iglesia quiero decirle algo. Vemos con humildad cuando a Dios le place sanar a alguien. Pero tenemos claro que ello es solo otra añadidura de las miles de añadiduras. Recordemos lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él conoce en nuestro corazón. Antes de que le digamos cualquier cosa, Él ya sabe lo que deseamos. Este asunto tan serio del pecado, yo soy consciente de haberlo tratado muy superficialmente. Este es un estudio muy extenso de Martin Lloyd Jones, un libro bien que demoraría yo por lo menos unas 30, 40 predicaciones para medio tratar el asunto. Pero yo lo que anhelo es que usted reflexione seriamente en su casa acerca del pecado. ¿Saben cuál es mi tristeza? Que el cristianismo de muchos tiene algo de Cristo, algo de misericordia, algo de arrepentimiento, algo de santidad, algo de ley, pero mucho de pecado. Y eso da muestra de que solo es un cristianismo defectuoso, lejos del Dios eterno. Dígale, Señor, vengo a presentarte mi pecado. ¿Qué más te puedo presentar yo, Señor? Le preguntó, nosotros los cristianos protestantes creemos que la salvación toda es de Dios Trino, toda le pertenece a Él, toda la gloria es para Él. Le digo a una estudiante, ¿quién intervino en la salvación? Y un estudiante le dijo, 2 personas, Señor. ¿Cómo que 2 personas? ¿Quién? Dios, Cristo y yo. ¿Cómo? Si es solo Cristo. Y él dijo, yo aporté todos mis pecados. Y Cristo entregó su vida y me dio su gracia. Y Él triunfó. Es lo único que aportamos nosotros. Somos deudores del Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Ella, cada vez que la leo, me enseña realmente quién soy. Y me muestra que no debo tener un concepto alto de mí mismo. Yo solo debo tener un concepto alto y muy elevado de lo que tú, Jesucristo, hiciste en la cruz por mí. Tanto, tanto, tanto. Y todo de gracia. Tome en serio su pecado, por favor, se lo suplico. No tomen tan en serio las diversiones, los placeres, los negocios, la empresa. Sí, tómenla en serio, yo no digo que no. Pero lo que más usted debe tomar en serio es el pecado. Me encanta verlos. Chao. Me hace mucha falta. Dios los guarde.